Hola, bienvenido a la hora de Miguel Ángel. Te voy a dar ahora unos consejos de cómo regular tu candidiasis en 4 pasos. En primer lugar, lo que tienes que saber es por qué hay desequilibrios intestinales. Y es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí una flora bacteriana formada por muchísimas especies de microorganismos. Y entre ellas tenemos la cándida que vive con nosotros. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú en un ecosistema dañas o destruyes a organismos que viven en él? Por lo que se va a producir es un desequilibrio. Lo mismo ocurre en nuestro intestino. ¿Cómo comienza o cómo puede comenzar un desequilibrio en el intestino y esa persona puede tener tendencia a la candidiasis? Porque la persona no ha mamado suficiente, no tomó la leche materna durante un tiempo suficiente, a lo mejor no mamó suficiente o a lo mejor lo hizo durante poco tiempo. Otro de los grandes peligros son los medicamentos, y aquí tenemos los antibióticos, anticonceptivos, los corticoides y los antidepresivos. Todos ellos van a dañar la flora bacteriana, más o menos. Van a dañar sobre todo a las bacterias, por lo tanto, hongos o levaduras como la cándida no van a sufrir el daño por estos medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como es un lugar, es un espacio, un ecosistema donde hay una competencia por la supervivencia, al reducirse determinados microorganismos va a haber otros que van a ocupar ese espacio y ahí tenemos la levadura de la cándida. Entonces vamos a tener más cándida y eso se llama candidiasis. Y no quiere decir que la cándida sea mala, lo que ha ocurrido es que ha habido un desequilibrio producido por algún tipo de agente o por la falta de algún tipo de, como hemos hablado, de la leche materna que iba a aportar bacterias y iba a aportar probióticos o prebióticos para que se forme ese ecosistema en el intestino, un ecosistema equilibrado, regulado, fuerte, que tiene que ver con la salud de la persona en su futuro. Por eso nos encontramos personas que están delicadas o débiles o que tienen problemáticas y es debido a eso. Entonces, si tú tienes un problema de candidiasis o tienes un problema intestinal, o problemas de alergias o problemas, cosas digestivas o cosas raras, puede ser debido a un desequilibrio intestinal. Puede ser debido incluso también a el tema de la candidiasis, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver porque ¿qué es lo que pasa cuando la persona tiene esos problemas intestinales, ese desequilibrio? Pues resulta que esas personas normalmente consumen muchos azúcares, consumen muchos almidones o la mezcla de ellos. Entonces, los hongos o levaduras es un alimento que les da mucha fuerza y energía y entonces pueden reproducirse más y más. Y pueden consolidarse en ese espacio que es el intestino y tener, bueno, pues tener su espacio controlado y va a ser difícil que otras bacterias lo ayuden a reducir esa población de cándidas y que entonces el organismo, ese ecosistema se regule. Por lo tanto, vamos a ver qué podemos hacer para equilibrar esa candidiasis. En primer lugar, tenemos un paso que es el paso 1, que son las limpiezas intestinales. El reducir, eliminar tóxicos que se acumulan en el intestino. En paso 2 sería, después de la limpieza del intestino, podemos hacer un ayuno intermitente. Un ayuno intermitente, por lo menos, empezar con un mínimo de unas horas, ¿no? O sea, imagínate que tú estás de 10 de la noche, que haces tu última comida del día, a las 10 de la mañana, que es la primera comida del día, que se llama desayuno. Bueno, ya tenemos ahí 12 horas. Si podemos tener un poco más, pues mejor, pero podemos hacer las cosas gradualmente. En tercer lugar, eliminar los azúcares. Es difícil porque crean adicción. Eliminar los almidones, igual de difícil porque crean adicción. Y eliminar los fármacos innecesarios. Recuerda que antibióticos, corticoides, antidepresivos y anticonceptivos producen daños en la flora bacteriana, matan flora bacteriana, pero no a las levaduras y los hongos, y entonces estos crecen.
Esto es muy sencillo. Si tú te metes, por ejemplo, en el prospecto de algún medicamento, como puede ser el Diane, que es un anticonceptivo que utilizan mucho las mujeres, o alguno similar, vas a ver que, entre otras cosas, aparte de que en el Diane te pone cáncer de mama, cáncer de útero y problemas de trombosis, te pone candidiasis. Es una de las cosas que produce. No es que el medicamento tenga cándidas, es que el medicamento produce ese daño en ese ecosistema, dañando, matando bacterias, y entonces la cándida se va a elevar. Puedes mirar también prospectos de antibióticos, muy típicos, y vas a ver que producen daños en el intestino. Simplemente esto te sirve como un argumento para conocer y saber más acerca de tu cuerpo y a saber acerca de este problema que es la candidiasis, ¿no? Si es posible, elimina medicamentos que estás tomando que a lo mejor no son necesarios. Hay veces que no es posible y entonces la persona pues tiene que continuar tomándolos, ¿no? Pero que sepa por lo menos la persona que ese problema es debido a ese medicamento, puede ser un antidepresivo que está tomando, ¿no? Bueno, vamos ahora al paso 4. El paso 4, ahí yo te voy a recomendar varios elementos que nos proporciona la naturaleza, que tienen unas características que nos pueden ayudar con el tema de la candidiasis, nos pueden ayudar en la regulación. Pero sobre todo, aunque tú estás tomando medicamentos, recuerda que azúcares y almidones crean adicción, pero si tú consigues controlar el azúcar y el almidón, que es un tipo de hidratos de carbono que no son buenos, le vas a quitarle alimento a la cándida y entonces la cándida se va a debilitar. Al debilitarse va a haber otros organismos que van a ayudar a ocupar el sitio de la cándida. También la podemos debilitar con, por ejemplo, el jengibre. Fíjate, el jengibre, por ejemplo, mejora la circulación, regula la tensión y nos ayuda con el sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Que el simpático es el de que la persona está más alerta y entonces se pasa un poquito más al parasimpático. Entonces tiene un efecto un poco vamos a llamar un poco relajante para que la persona no esté tan tensa y no genere tanta adrenalina y cortisol, que eso favorece también a la cándida. El olivo o la hoja de olivo es muy recomendado para temas de la tensión, por ejemplo, ¿no? Como diurético, también nos ayuda con el azúcar, nos va a ayudar como un antiarrítmico, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos un producto, todos me gustan y me encantan, ¿no? Pero bueno, el propóleo que viene de las abejas, ¿no? Que es un gran fungicida, bactericida, ¿no? Sobre todo para esos oportunistas, y nos puede ayudar también un poquito con la cándida. También tenemos, por ejemplo, la semilla de pomelo. La semilla de pomelo la conozco de hace muchísimos años, el extracto de semilla de pomelo, ¿no? Que también nos puede ayudar para ayudar con el crecimiento, o sea, limitar el crecimiento de estos microorganismos que son beneficiosos al fin y al cabo, porque la cándida tiene unas funciones que van dirigidas a desintoxicar o a eliminar tóxicos o basura o metales pesados. Luego también tenemos, por ejemplo, la canela que nos viene muy bien a nivel digestivo, nos viene muy bien a tonificar el estómago, y la canela la recomiendo muchísimo para las personas diabéticas, porque nos va a ayudar un poquito con el azúcar en sangre. Es muy efectiva la canela. Si la canela cuanta mejor calidad sea la canela, mejor. Pero luego también, por supuesto, no vamos a dejar la responsabilidad solamente a la canela, sino también que tenemos que ayudarnos de esa limpieza intestinal, de esa alimentación, esos ayunos intermitentes y sobre todo ese azúcar y almidón y fármacos, ¿no? Luego nos encontramos con unos aceites esenciales que para mí son muy interesantes, muy importantes. Bueno, tenemos el clavo, tenemos el tomillo y tenemos el orégano que es como el más potente, ¿no? Entonces, todos ellos nos van a ayudar para estimular lo que es la regeneración de la mucosa digestiva, nos van a ayudar con la acidez y nos van a ayudar, por ejemplo, en el caso del orégano, ¿no? Es un espasmolítico que es ideal para todo lo que son los espasmos, pero el orégano es muy potente. El orégano yo recomiendo
a la hora de tomarlo, que lo podemos tomar en infusiones, pero cuando es aceite esencial, utilizarlo de forma precavida porque es muy fuerte y entonces es muy potente y quema, entonces lo tenemos que mezclar con aceite. Por ahí hemos visto alguna vez perlas de orégano, pero están mezcladas con aceite. Yo lo tomo directamente, o lo tomo en gotitas, y si lo puedes mezclar en aceite, pues mejor, depende del caso. Y si tienes hongos, por ejemplo, en las uñas de los pies, de las manos, en los dedos, puedes echarlo directamente o mezclado con un poquito de aceite, y si sigues la disciplina de echártelo día a día, al final acabas con ese desequilibrio, con esos hongos que tienes en los pies o en las uñas, ¿no? Y luego, por otro lado, ya para terminar y en última posición, y es como lo más clave, son los simbióticos. Una vez que tú has hecho todos estos pasos, paso 1 de limpieza, 2 ayuno, la eliminación de azúcares y almidones, y estás tomando estos elementos que te he estado comentando, y ya la cándida ya está más debilitada, entonces es el momento de meter esos simbióticos que tienen fibra, son microorganismos, es flora bacteriana que vas a introducir en el intestino, que va a llegar con fuerza ante una cándida que está debilitada y van a empezar a ocupar espacio, y entonces va a ocupar espacio, y entonces al final va a haber un equilibrio. ¿Cuánto tiempo? Depende de cada persona. Puede llevar cuestión de días, semanas, meses o incluso años. Depende del tiempo que lleve esa persona con esos problemas de salud. Depende de esa persona, de esa disciplina que vaya a llevar a cabo. Flora bacteriana que tiene que ser de calidad, o sea, un simbiótico que sea de calidad, probióticos de la máxima calidad. Y ahí es donde vamos a encontrar el equilibrio para ayudar con ese desequilibrio. Pero es muy importante que hayamos hecho los pasos anteriores, porque si tomamos la flora bacteriana, los probióticos o simbióticos, lo primero, vamos a desperdiciar y vamos a gastar el dinero. Entonces, primero vamos a hacer esos pasos y luego ya lo último, el simbiótico probiótico. Espero haberte ayudado con este vídeo, darte esas claves, con estos pasos. Seguro que te va a ir muy bien, escríbeme y me dices cómo te ha ido. Muchísimas gracias y nos vemos en otra.